Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia y estamos en compañía de nuestro invitado permanente, de nuestro guía en el programa, el maestro Roberto Lozano Batalla, quien acaba de llegar, yo diría triunfal, de la ciudad de Cali tras la participación del balón pesado en los Juegos Mundiales, una experiencia que sin lugar a dudas pues ubica de manera muy especial a esta disciplina que es creada en Buenaventura precisamente por nuestro invitado. Y hoy pues para saludarlo y felicitarlo, empezando nuestro programa, les recuerdo a ustedes, nuestros televidentes que nos han venido acompañando, hoy queremos hablar acerca de algunas de esas instituciones que han hecho grandes aportes a la ciudad y particularmente del Club Rotario. Pues es mi oportunidad para saludar al maestro Roberto Lozano Batalla, quien también hizo parte durante mucho tiempo de esta institución y pues sobre todo empezando mi felicitación por la participación de balón pesado en Cali. Muchas gracias, Gersaín, muchas gracias a Yubarta. Es una ocasión magnífica para que Buenaventura se entere de primera plana cómo nos fue en el Mundial. El Mundial recibió inscripción de 120 países, solo compitieron 108, pero hay que tener en cuenta que triplicó de sobra el número de países que habían competido en los Juegos Panamericanos de Cali, que eran 36 porque era un solo continente. Esta vez eran los cinco continentes que estaban en competencia. Nosotros logramos esa participación gracias al empeño decidido de la clase política bonaerense, liderada por el doctor Edinson Delgado Ruiz, senador de la República, y con el apoyo incondicional también de parte de mi alcalde, Bartolo Valencia Ramos, quien nos dio el mayor aporte. Pero junto con esos mayores aportes hay que tener en cuenta otras entidades que también respondieron a la invitación para poder desarrollar el campeonato. Por ejemplo, al Club de Leones de Buenaventura le hicimos la misma propuesta que le hicimos al señor alcalde y a las demás entidades, que fueron 24 en total a las que convidamos para ayudarnos, y el Club de Leones a los 2 días nos entregó un cheque por 5 millones de pesos en efectivo, es decir, con plata para cobrar de inmediato y poder diligenciar. Luego vino el aporte por parte de la empresa Apuestas Unidas de Colombia, quien públicamente hizo conocer que nos había dado los uniformes para competir allí, pero nos dio los uniformes que nosotros le habíamos pedido para 30 dignatarios, incluidos los jueces y árbitros, 30 uniformes. De esos 30 uniformes no hubo calzado, solamente los uniformes en sí. Y se evalúa que ese aporte acopió unos 4 millones de pesos y entonces ya suman 9 a los 5 del Club de Leones. Luego vino vino Hidropacífico, quien nos hizo un aporte de 2 millones de pesos, 1.700.000 pesos, y junto con eso nos dio todo el agua que nuestros atletas usaron en los 3 días de competencia. Nos mantuvieron completamente hidratados. Así es que nos dieron en efectivo casi 1.800.000 pesos y el agua necesaria para atender esa circunstancia. Eso también vale plata, y entonces serían 2 millones más, y así sube el caudal. Y hubo una entidad de parte de Cali, Calzados Venus, que nos dio 10 pares de zapatillas precisamente para cubrir los pies de los árbitros. De esa manera nosotros reunimos en total con lo que nos dio la alcaldía, a quien le habíamos pedido 50 millones, nos dio 25 millones, más los otros recaudados llegamos a 36 millones y nos quedaron faltando 14 millones. Esto fue lo que le pasó a los Juegos Mundiales, los organizadores de los Juegos Mundiales, ante la expectativa de la nación, el departamento y el municipio, que se quedaron cortos con ellos, y todo el mundo notó que la propaganda para esos Juegos Mundiales fue muy escasa, casi que mediocre comparativamente con la calidad del evento que se estaba presentando.
Pero Cali se benefició grandemente porque se hicieron obras de ornato para la ciudad que nos han quedado, como nos quedaron tantas glorias en ese aspecto de los Juegos Panamericanos. Entonces así desarrollamos nosotros con 36 millones, lo que debió haber tenido un aporte de 50, y pues por lo mismo nos vimos restados en muchas circunstancias. Es bueno que se sepan estas cosas porque la gente siempre se imagina que si ya nos dio el apoyo de la alcaldía y si ya nos dieron aporte de otras entidades también, y que le hemos hecho la solicitud a 34 de esas 24, de esas 24 solamente 4 aportaron en la forma que le acabo de narrar, y eso fue lo que tuvimos. Pero gracias a Dios nos fue, digo yo, de gratitud permanente para el Señor, que siempre nos arropa, y nos fue muy bien, porque tanto el auditorio como los participantes, como la prensa hablada, escrita, televisiva, los comentarios de los medios de comunicación en general, todos han sido muy benéficos con nosotros. El evento se desarrolló y era un doble cuadrangular. Participaban 4 equipos en masculinos y 4 equipos en femeninos. Resultó campeón en masculino la Normal Juan de Ladrilleros, y el segundo puesto le correspondió a un colegio de Cali que se llama Compartir. El tercer puesto fue para la Armada Nacional de Colombia, que participó por primera vez en un mundial. Me refiero no a la Armada Nacional porque tuviera representantes de Buenaventura, sino que la Armada Nacional nunca había tenido una representación en unos Juegos Mundiales, y esta vez la tuvo. Ocuparon el tercer puesto y fueron también los máximos goleadores. El máximo goleador salió de ese equipo. Sí. El cuarto puesto fue para un colegio leonístico de Cali, miembros de la organización del Club de Leones. En damas ganó la Normal también, así que ganaron en femenino y ganaron en masculino. El segundo puesto fue para la Universidad del Valle, en damas, y ganaron también el galardón de mayor goleadora con Milady Salomía. El tercer puesto fue para el Colegio Compartir y el cuarto puesto para el Colegio Leonístico. De esa manera se dividieron los honores. A todos los participantes se les dio diplomas, se les dio gallardetes, se les dio insignia que los identificaba, se les dio medallas, oro, plata y bronce. Es decir, no hubo una unidad que no tuviera un reconocimiento directo, tácito para el efecto. Y en la última noche hubo un grupo de espontáneos que lideró el diputado de Buenaventura, Rolando Caicedo Arroyo, invitando a la gente para que participaran. Y entonces la gente se sumó, y entre ellos 3 extranjeros, y durante 10 minutos entre hombres y mujeres hicieron un jugueteo con balón pesado, pero significó precisamente cómo les calaba, cómo les llegaba. Y los comentarios generales de la prensa hablada, escrita, televisiva, han sido muy benignos con nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque estas cosas se han hecho. Lamentablemente nos pasa con este mundial lo que nos pasó con el Mundial de Tafisa en 1994 en Bogotá, en donde también tuvimos el apoyo del alcalde de entonces, que era Edinson Delgado Ruiz, hoy senador de la República. Él fue convocado por la organización de ese mundial para que le dieran al balón pesado la representación de Colombia en los Juegos Autóctonos del Mundo que se hicieron en Bogotá. Y allí nosotros concurrimos, gracias al doctor Edinson Delgado Ruiz, concurrimos, como alcalde de la ciudad, concurrimos a ese mundial y lo ganamos entre 14 países. Esa hazaña quedó prácticamente sepultada, ignorada, de la misma manera como acontece cuando usted está en la ciudad en la isla de Cascajal, y acá en el kilómetro 15 ocurre una explosión. No se escucha, no se siente, no se sabe, pero no porque no se escuche no quiere decir que no suceda. Entonces lo del Mundial de Tafisa fue superado por una fuerte propaganda que había en esos días a favor de unas escuadras de tenis que estaban sufragando la publicidad correspondiente, y todo lo nuestro quedó opacado. No nos opacaron solamente a balón pesado, opacaron a todo lo que era el mundial. Y era un mundial, igual que fue un mundial ahora. Y este mundial también se quedó corto en publicidad. Entonces yo mencioné esas cosas para señalar que si no se ha sabido más del mundial es porque faltan los recursos económicos, y hay que entender que los medios de comunicación todos son empresa.
y la empresa tiene que defender su propio patrimonio. Bueno, maestro, pero si yo quisiera, antes de que usted entre con el tema que tenemos previsto para hoy, sí, bueno, recordarle a usted y contarle a nuestros televidentes que quería mencionar, hacer referencia al tema de los Juegos Mundiales y la participación de balón pesado, porque conozco que fue un sueño que usted quiso ver realizado. Me imagino que para usted, en su experiencia personal, debió haber sido muy significativo, de mucha felicidad. Y quisiera conocer un poco esa percepción. Yo estuve muy feliz, especialmente porque al culminar el evento estaba allí el senador Edinson Delgado Ruiz, estaba en representación del señor alcalde Bartolo Valencia Ramos, estaba el secretario de gobierno, Lewis Montaño, estaba también el diputado Rolando Caicedo Arroyo, y estaba el presidente de la Asamblea Departamental, Mario Germán Fernández de Soto, autoridades todas, además de que había mucha publicidad por parte de fotógrafos y demás que estaban allí. Y yo me sentí muy ufano, especialmente es porque yo sabía que allá en el cielo mi madre, Ángela Batalla Cortés, y mi esposa, Nubia García Orozco, que me acompañó durante 53 años de vida en matrimonio, estaban felices por lo que estaban viendo. Eso me llena de mucho de satisfacción y es la mejor paga que yo pueda recibir jamás. Cuando considero que las gentes llegan a la conclusión de que lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo, es correcto y que beneficia al colectivo, pero que no le causa daño a nadie. Y hay que reconocer también que no fue fácil, porque sé que no fue fácil. A usted le tocó emplearse a fondo, como se diría en el deporte, meterse de lleno, absolutamente de lleno, muchos días previos a las pruebas, a las competencias, porque usted vivió su propio maratón, tratando de recolectar esos recursos. Indudablemente, y me pasó como a Nairo Quintana ahora mismo en las pruebas de ciclismo, que lo han considerado ya un capo y tiene un equipo que lo asesora. Yo también tuve un equipo asesor, especialmente de mi familia. Mi hijo Roberto Lozano García, el abogado, que usted conoce muy bien. Mi hijo Ernesto Lozano García, economista, quien fue el director del campeonato. Mis nueras, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mi familia toda se encargaba de recoger basuras, de barrer, de trapear, de ayudar una cosa y la otra. Nunca fueron indiferentes al esfuerzo que podían estar haciendo en ese momento, por ejemplo, los muchachos de arbitraje que colaboraban precisamente para el mismo propósito. Todos a una trabajábamos por Colombia. No podíamos entonces dejar de dimensionar acá en nuestro programa De Vuelta con la Historia ese hecho que es sin lugar a dudas histórico para Buenaventura, para usted que es nuestro invitado permanente, y es un buen punto de partida para reflexionar acerca de nuestro tema y el deseo de contarle a los televidentes del programa qué es el Club Rotario de Buenaventura y sus aportes a la ciudad, y referenciarlo como un ejemplo a seguir por parte de las presentes generaciones. Retomando el Mundial, permítame decir que allá se reconoció que el único deporte autóctono de Colombia que se presentó en estos Juegos Mundiales fue el balón pesado. El único deporte de conjunto que se presentó en estos mundiales fue el balón pesado, y se reconoció también que era el único deporte autóctono de conjunto latinoamericano exhibido en este mundial. Yo creo que es mucho decir, ya no es Colombia, es Latinoamérica. Y eso gracias a su tenacidad, a su insistencia, maestro. Gracias, señor. Bueno, nuestro tema de hoy. Sí, señor. Decimos que vamos a hablar del Club Rotario, pero yo quisiera hacer un periplo de aquellos años, porque es importante de hacer un reconocimiento a muchos inmigrantes que tuvimos, y quiero cifrarme en unos españoles. En 1924 llegó a Buenaventura, procedente de Asturias, España, Emilio Fernández Rodríguez, y luego en 1926 llegó un hermano de él, José Fernández Rodríguez. Este es un personaje muy conocido en Buenaventura, muy destacado. El tercer hermano de Emilio es Avelino Fernández, y llegó en 1928 y llegó junto con un primo de ellos, José García Rodríguez. José García Rodríguez es el padre de la bella y noble dama, doña Amparo García Rodríguez,
quien ha sido vicecónsul de España en Buenaventura hace 21 años. Bueno, yo menciono a estas personas porque en ese mismo año 1928 ya estábamos próximos a tomar fortalezas en Buenaventura en acontecimientos especiales. Y entonces en en febrero 28 del 29 explotó en la bahía de Buenaventura el buque Tritonia, que portaba a su interior 200 toneladas de dinamita, pero que no lesionaron a Buenaventura gracias a la heroica labor que desarrollaron 2 marinos ingleses tripulantes de esa misma nave, que se sacrificaron espontáneamente, voluntariamente, en una expresión de más de 3 horas de combate contra el fuego para lograr que la nave lograra avanzar de salida de la ciudad, alejándola por si la explosión sucedía, como en efecto ocurrió a las 3 de la tarde, pero con la marea baja, y eso amenguó los daños que podía haberle causado a Buenaventura. Y no solamente amenguó eso, sino que evitó que la ciudad de Buenaventura, que el puerto de Buenaventura y las 15.000 almas que poblaban a Buenaventura en esa época de 1928 hubieran perecido. Y no es exageración, porque 200 toneladas de dinamita es una explosión catastrófica en cualquier parte del mundo. Recordemos que en 1956 hubo una explosión de unos camiones cargados con dinamita en Cali. Y esa explosión abarcó 30 manzanas a su alrededor, que es un área mayor que Buenaventura, la isla de Cascajal. Entonces miremos que esa explosión tenía un gran significado, esa circunstancia. Ya en 1931 nos ocurre, en enero 26, era un día lunes, que hubo un incendio macabro en Buenaventura que arrasó con la calle Primera. Si nos situamos de espaldas al supermercado Olímpica y miramos hacia la calle Sexta, por la carrera Primera hacia la calle Sexta, observamos que a la izquierda queda un edificio llamado Lignarolo. Y de ese edificio hasta lo que es el Parque de Bolívar, todo eso se quemó. Pero al lado contrario, al lado derecho, que ahora es el Parque Néstor Urbano Tenorio, desde el edificio que es actualmente el Consejo Municipal de Buenaventura hasta lo que es el estadero de Nando, ¿cómo es el estadero que tenemos ahí frente al edificio de la alcaldía municipal? Todo eso estaba poblado también, estaba construido en casas palafíticas. Es decir, mientras que las casas al lado izquierdo, mirando desde la Casa Olímpica hacia la Primera, a la izquierda, eran casas que miraban al mar, las otras casas construidas daban la espalda al mar, lo cual los beneficiaba mucho más que aquellos, porque recibían el beneficio de que cada vez que la marea subía, entonces las naves podían cargar sus mercancías allí mismo. Entre ellos la Casa Menotti, que fue una casa tan trascendental para Buenaventura en esa época. ¿La casa qué? Menotti, de italianos, como lo ha sido para nosotros el terminal marítimo ahora. Eso es un representante equivalente. Entonces, se quemó. Entonces, los comentarios históricos que se traen de ese incendio de 1931, enero 26, refieren que se quemó Buenaventura. No, Buenaventura no se quemó la parte más importante de Buenaventura, se le quemó el rostro a la persona, lo sacrificaron, pero no se quemó. Además, existía la carrera primera, pero no existía la carrera segunda, o sea que detrás de la primera, yendo hacia la segunda, allá no se quemaba nada porque no había nada, allá era el mar que nos subía allí. Como el mar no subía desde la orilla del mar, penetraba en las mareas altas y en las mareas de puja especialmente hasta el pie de las gradas de la catedral actual. Pero hablando nuevamente de 1931, es bueno recordar que donde hoy está el Banco de la República y el Banco de Colombia, allí hubo una iglesia que fue la iglesia parroquial que tenemos ahora, la iglesia catedral que tenemos ahora. Y era palafítica, construida en sobrezancos, pues son los palafíticos, y el piso era de chonta.
Las paredes eran de chonta, vertical, le soportaban, era amplia, de regular profundidad y ocupaba, mirando hoy el Banco de la República y mirando el Banco de Colombia, la mitad del Banco de la República y la mitad del Banco de Colombia, en esa intersección quedaba esa iglesia que se quemó cuando el incendio, Fue de allí cuando entonces la iglesia pasó a ocupar el monte, el Altozano, que hoy ocupa y que antes había sido un cuartel militar, en la cual hubo una masacre, en la cual los insurgentes llegaron en una madrugada, le prendieron fuego y al que no mataron por el fuego, lo pasaron a lanza, pero acabaron, y eso fue una masacre allí donde es hoy la catedral. ¿En qué año ocurrió ese evento? 1862. 1862. Sí, señor, cómo no. Bien, entonces decíamos que el incendio acabó con esa iglesia, que avanzó allí, y luego cuando llegó ya a lo que ahora reconocemos como la esquina de la Farmacia Estrella, que colinda con el Parque de Bolívar, no avanzó precisamente por la ausencia de combustible. Recordemos que para que haya fuego se necesitan 3 factores indispensables, que son combustible, calor y oxígeno. Cuando falta uno de estos 3 factores, el incendio se acaba. Como no había nada que quemar hacia el parque, hasta ahí llegó. Pero por el otro lado, el incendio avanzaba despavorido, y eso permitió que surgiera una bendición para Buenaventura, porque en esa época no había cuerpo de bomberos. Estamos hablando de 1931 y los bomberos son del 38. En 1931 no existía bomberos, pero sí existía gente que pensaba, los macheteros nuestros, las personas con hachas, las personas con lanzas y cosas tal, y entonces se dispusieron, y allí donde está el estadero, bendito sea Dios, ¿cómo es el estadero que se llama ese hombre? Que es allí al frente del edificio de la alcaldía municipal. Allí entonces derribaron un par de casas, creando un vacío, y ya el incendio se cortó. Hasta ahí llegó por esas partes. Entonces esa fue la parte que se quemó, pero repito e insisto en decir de que se quemó la parte más valiosa comercialmente de Buenaventura. Por eso se dijo que se había quemado totalmente Buenaventura. Eso fue en el año 31. En el año 39 es cuando en mayo 23 nace el Club Rotario, conformado por 23 socios. El día 23 de mayo de 1939, conformado por 23 socios, nace el Club Rotario de Buenaventura. Se hospeda en los altos del Café Casamar. Era un café que quedaba frente a lo que es hoy la alcaldía municipal, mirando hacia el mar. Allí en ese sitio quedaba el Café Casamar, y en el segundo piso quedaba el Club Rotario. El Club Rotario en esa época quedaba diagonal a la alcaldía, porque en esa época la alcaldía no estaba en la Plaza de Bolívar como ahora, sino que estaba donde está el edificio Hernández Citú. Me parece que se llama Plaza Mar, un hotel que hay allí, un hotel blanco. Allí quedaba, entonces quedaba en diagonal. Allá. Entonces se crea en ese sitio. Y allí estuvo, y de allí pasó a ocupar sede en la carrera primera, subiendo, después de lo que era el Teatro Caldas, una esquina que era ocupada por el Grill Escalona. El Grill Escalona. Entonces ocupó allí por una época, y luego de allí pasó a ocupar el edificio que es propiedad del Club Buenaventura, que en esa época era de 2 pisos, entonces ellos ocupaban en el segundo piso. Pero el Club Buenaventura decidió hacer un 3er piso, y para eso el Club Rotario tuvo que marginarse de allí e irse a habitar en el Hotel Estación, donde se reunían por 4 meses. A los 4 meses regresaron, ya habían hecho el piso, y entonces se quedaron hasta hoy, están allí. El Club Rotario nace apadrinado por el Club Rotario Cali Centro, y entre sus personajes estaba uno de estos 4 españoles que le menciono yo, José Fernández García,
Es por esto que he traído a colación Sí, señor. estos inmigrantes que fueron de grandes beneficios para nosotros, como muchos otros. Sí. Tenemos también no solamente los españoles, tenemos los chinos, tenemos los cosas tal. Pero yo quiero mencionar también sobre el incendio del 31, porque en esa época se consideró que ese incendio había sido obra de manos criminales. Esto fue un rum muy fuerte. Se estaba hablando pues de que habían creado. Y se culpaba a antioqueños y a chinos, que eran los comerciantes más poderosos que había. Pero son voces que surgen quizá malintencionadas simplemente, sin ningún soporte de cosas, pero uno sí se dice, ¿y cómo fue que se inició? ¿Y cómo fue que se organizó este incendio? Entonces, esas fueron las versiones que se dieron en esa época. Esa fue la misma circunstancia que ocurrió en 1952 con un incendio grande que hubo en Pueblo Nuevo, cuando se quemó la Chambelona. La Chambelona era uno de los 3 prostíbulos más grandes de Buenaventura. Si incluimos a el barrio Nayita, a La Pilota y la Chambelona. La Chambelona era una casa muy grande de prostitución que tenía más o menos unas 10 casas satélites que lo alimentaban con prostitución y bailes y parrandas y cosas tal. Ese edificio se quemó y fue lo que aprovechó en 1953 Monseñor Gerardo Valencia Cano, que estaba recién llegado a la ciudad, para construir allí la parroquia Nuestra Señora del Carmen que tenemos en Pueblo Nuevo, que la hizo en el 1954. Y cuando se quemó en 1952 también surgieron versiones que habían sido antioqueños, que habían sido chinos, y hasta metieron a la curia, que la curia le ha prendido candela a aquello. Eso mismo sucedió cuando mataron a mi hermano, el periodista líder Renato Batalla, en 1984. Surgieron versiones de quiénes habían sido los asesinos de mi hermano. ¿A quién podía importarle quizá más que a mí, que era la representación? Mi madre ya había muerto. Y se tejió versión especialmente en 2 personas. Se las señalaba y se las mencionaba y cosa tal. Y nunca oyeron esa expresión de parte de mi boca. Jamás señalé a esas personas. Y guardé y he guardado hasta el presente muy buenas relaciones con ellos, porque a mí no me consta nada. Y eso mismo se lo dije al juez cuando el juez me preguntaba quién pudo haber matado a su hermano. Yo le dije cualquiera de las 50 personas que con razón podían haberlo asesinado. ¿Y con razón por qué? Le dije, porque mi hermano era un tribuno del pueblo, mi hermano era un policía del pueblo, mi hermano escuchaba o sabía de la indolencia que podía estar haciendo cualquier persona y se lo cantaba en la cara. Luego llegaba a la emisora y lo decía, y luego iba a su periódico, La Batalla, y lo publicaba. Entonces cualquiera de esas personas que se hirieron por las denuncias que mi hermano hacía, pudo haberlo querido matar. Y si a mí me fuera dado, le decía yo al señor juez en ese momento, si a mí me fuera dado poder reunir a esas 50 personas a quienes yo atribuyo la muerte de mi hermano, meterles en un cuarto y ahí depositarles una bomba, no lo haría, porque posiblemente hay una persona número 51 a quien yo no identifico y que fue el causante, entonces voy a matar inocentes por otro. Así quedó mi capítulo concerniente a estas epopeyas, ¿no? A estas epopeyas, sí, señor. Y de esa década del 30, lo voy a sorprender con una pregunta, sí, maestro. Sí, señor. Fue una década rica en acontecimientos, unos catastróficos y otros felices, como el surgimiento del Club Rotario. En esa década se da el nacimiento de un niño llamado Roberto Lozano Batalla. Yo creo que tiene sentido contextualizar a nuestros televidentes al respecto. Sí, cuando explota el Tritonia explota en 1929 y el 28 de febrero. Prácticamente un año después, el 1 de marzo de 1930 es cuando yo nazco. Entonces, por eso es que decimos que la historia la hacemos todos los que estamos buscando, escudriñando y haciendo cosas tal, pero no porque hayamos pasado directamente por esas vertientes, pero vamos recogiendo las informaciones que consideramos verídicas y son las que presentamos a los demás. Los demás podrán hacer su propio escudriño. Por ejemplo, nosotros hablamos dizque con propiedad del hombre en la luna, pero todo es lo que nos han dicho, no hemos podido comprobar nada. Entonces así mismo suceden estas cosas. Sí, el 1 de marzo de 1930 nací yo, y es por eso que yo guardo una gratitud imperecedera con relación a los héroes del Tritonia,
porque yo considero que entre esas 15.000 personas que ellos salvaron, salvaron a mi mamá y mi papá. Y si ellos hubieran muerto, yo no habría nacido. Y así mismo le sucede a muchísima gente en Buenaventura, solamente que todos no guardan ese mismo concepto de gratitud. Como estamos de vuelta con la historia y Buenaventura era pequeña para la época, era la isla solamente, ¿tiene sentido contarle a nuestros televidentes en cuál de esas calles fue que nació Roberto Lozano Batalla? Sí, señor. Creció antes de viajar. Cómo no, las calles en Buenaventura están bien señaladas, la carrera primera, la calle segunda Bavaria, que anteriormente se llamó la calle La Granja, y la tercera calle es La Videla. En La Videla nací yo, más o menos en la mitad del descenso que tiene esa loma, más o menos en la mitad, y subiendo a mano derecha. Ahí hay un vacío que está cubierto con ladrillos, no hay construcción. En esa casa, en ese lugar había una casa de 2 pisos en madera, pero tenía 3 habitaciones en la parte de abajo. En la del centro vivía mi madre con mi padre y allí nací yo. Sí, señor. Bien, maestro, y entonces los aportes de estos señores Rodríguez. Sí, entonces miremos que en 1940 Emilio Fernández, que había llegado en 1924, se decide y construye en 3 pisos y ferroconcreto el edificio esquinero de la carrera segunda con cuarta, que hace diagonal con la escalinata, con la escalera del CAM, actualmente, ese edificio. Y allí él tenía un fuerte expendio de víveres, pero especialmente de panadería y de lechería, y la leche la traía en tren desde la cumbre. Es bueno mencionar esa parte. Y ese edificio existe todavía. Abajo tenía esos estamentos de comercio y en los 2 pisos superiores siempre ha sido para vivienda de hogares. Eso fue en 1940. Luego es de traer a cuenta que en 1943 nace entonces el Banco de la República, el edificio que usted conoce, pero no había ese edificio. Lo que había era una casona de madera, un solo piso, repito, y en la parte de atrás era muy amplia, tan amplia como el edificio que usted ve ahora, y entonces en la parte de atrás almacenaban sal, porque en esa época la sal que se producía en el interior del país, carecía de flúor, que es un recurso muy útil para la salud humana, y traían la sal entonces en velero, porque en esa época no había todavía frecuencia de buques a vapor. La traían de Manaure. ¿En qué? ¿Dónde es que queda Manaure? En La Guajira, sí, en La Guajira. Sí, entonces la sal la recibían y era tan valiosa que la guardaban en el Banco de la República. Por eso lo traigo a colación, ¿no? Almacenar sal en el Banco de la República, ahí se almacenaba. Entonces en ese piso, en esa construcción de madera que nace en 1943 fue que se hizo. En 1945 había los primos José Fernández y José García, de los 4 que le mencionó antes. Y ellos 2, José García es el papá de la consulesa, ¿no? Esos 2 construyen en 3 pisos y ferroconcreto su primer ornato, el edificio llamado hoy José García, que da frente a la espalda del Banco de la República en la calle Segunda. El edificio está ahí fortalecido, muy bueno, muy buena construcción. Eso nace en 1945. Y en 1947, entonces el Banco de la República le mete mano a esa construcción que tenía en madera y la transforma en el bello edificio que conocemos ahora y que para mí representa un patrimonio histórico y cultural de Buenaventura. Ojalá lo valoren como tal y lo sepan defender. ¿De qué fecha data ese edificio? 1947, sí señor, 1947. Tenemos que en 1950 José Fernández Rodríguez crea en Cali el Cine Asturias. Y en 1953 el mismo José Fernández Rodríguez crea en Cali el Cine San Fernando. Allá le dieron exención de impuestos por 20 años. Aquí en Buenaventura le negaron 10 años de exención, entonces invirtió la plata allá. No fue porque la plata que se ganara en Buenaventura no la quisiera invertir en Buenaventura, sino que no se le daban garantías como le dieron en otra parte. Entonces eso fue en 1953. En 1955, esos primos
los Fernández, construyen en ornato de 3 pisos y ferroconcreto, en la esquina, miremos el Banco de la República en la parte de atrás, mirando en la calle Segunda, hacia ese lado del Banco de la República, la parte trasera, tenemos un edificio que la gente siempre ha reconocido como el edificio del Banco del Comercio, porque lo hizo el Banco del Comercio para el Banco del Comercio, pero el Banco del Comercio se acabó hace rato. Ahora lo ocupa Almacenes Herpo, y en la esquina que sigue, a mano derecha, parándose frente a ellos, ¿no? A mano derecha, ese edificio de 3 plantas lo hicieron los hermanos José Fernández Rodríguez. En 1956 los primos, otra vez los primos, crean la industria de curtiembres del Pacífico y jabonería. O sea que era industria por las curtiembres que tenían, con apoyo de lo que se producía en industrias del mangle, con apoyo de eso, y hacían la jabonería también, y eso quedaba frente a Industrias del Mangle del kilómetro 4, y tenían 60 obreros. Mire que tenían un buen apoyo para la comunidad en trabajo. Eso perduró hasta 1975. Ya en 1980, los primos construyen en ornato de doble esquina, en 5 pisos, y en ferroconcreto, el Hotel Felipe II de la carrera tercera con segunda. Como ve usted, estas personas, estos inmigrantes, nos han dejado muy bonita huella. Ahora bien, ya vamos a meternos más de lleno en el Club Rotario. El Club Rotario nace hace 74 años, el 23 de mayo de 1939, integrado por 23 socios, como había dicho yo antes, bajo el auspicio del Club Rotario Calicentro. Y entre sus fundadores estaba don José Fernández Rodríguez. El club representa una entidad de servicio continuado en obras puntuales, y vamos a mencionar algunas de esas cosas. El Club Rotario Internacional, este Club Rotario es local, ¿no? El Club Rotario Internacional es tronco generacional de todos los demás en el mundo, y fue fundado en Chicago en 1905, o sea que tiene 108 años actualmente, y fue creado por el abogado estadounidense Paul Harris. Con el nombre de Paul Harris se da una medalla con la cual se condecora a personajes muy distinguidos por parte del Club Rotario. Cuando don José Fernández llegó a Buenaventura en 1926, la ciudad contaba solamente con 3 calles. Las calles que se conforman, por decirlo así, desde la Supermercado Olímpica hacia la carrera primera, subiendo hasta llegar a la sexta. Luego se doblaba hacia la izquierda por la calle Sexta, que es, llamamos la calle de los Bomberos, hasta llegar al F8, y en el F8 nuevamente doblaba hacia la izquierda para bajar por esa calle hasta llegar al Hotel Estación. Si usted mira ese trazado que estoy dando yo en este momento, forma un triángulo isósceles, y entonces eso era lo que tenía Buenaventura. No tenía más calles, porque la calle Segunda, la Bavaria, que se llamaba en esa época La Granja, eso era un desbarrancadero que había allí. Eso no había calle, no había nada. La gente bajaba a pie saltando como cabras, ¿no? Saltando como cabras. La tercera, la Videla, tampoco existía. La calle Naranjito no existía. La calle del Embudo no existía. Nada de esto. Solamente ese triángulo isósceles que teníamos allí. Esto después estoy hablándole en esa época de 1926. La primera sede del Club Rotario le dije que tuvo ubicación en el Casamar, en diagonal a la alcaldía. Y el lunes 26 de enero de 1931 fue cuando sobrevino el incendio. Habían sido 8 años antes entonces. Sí, señor, correcto, sí. Bueno, hablando de aquel incendio de 1931, generó este incendio una profunda crisis que afectó a la clase pudiente de Buenaventura, incapaz de, a partir de ello, de enfrentar los altos costos exigidos para acceder a los nuevos seguros. Es decir, la gente tenía un seguro mediocre, pero después de que hubo el incendio y la fragilidad que tenía Buenaventura con su tipo de construcción de madera, ya las compañías de seguro tomaron precaución. Ya no podían asegurar por cualquier capital, sino que pedían unas cosas muy potentes. Surgiendo entonces una de las primeras gestiones exitosas del rotarismo, que con sus propios recursos viajó a Bogotá
y en su defensa logró el reconocimiento y vinieron a Buenaventura el 23 de mayo de 1939, acompañado de sus esposas, el presidente del Club Rotario Internacional, el gobernador del Distrito 428, así como otros miembros rotarios del país. El gobernador del distrito le entrega la carta constitutiva, documento que oficializa la pertenencia al Club Rotario Internacional. Y a este club se le llama el 50-30, señalándolo como el Club Rotario pionero en el litoral pacífico colombiano. Ahora, maestro. Tengo que volver al incendio del 31, porque yo había dicho antes que eso dio oportunidad para que naciera algo que ha sido glorioso para Buenaventura. Me refiero al nacimiento del cuerpo de bomberos. El incendio fue en el 31, los bomberos nacen en el 38, pero cuando los bomberos se crean en 1938, se constituyen en el segundo cuerpo de bomberos en Sudamérica después del de Guayaquil. Guayaquil es una población similar a Buenaventura, es un puerto marítimo. Usted ha oído que en estos días están hablando de que nos van a hacer un puerto similar al que Solo ellos una tienen precisión. allá. He Sí, escuchado señor. yo decir que el de Guayaquil no es marítimo, que es un río. No sé esa precisión. Es ambas cosas. Ah, ya. Tiene río y tiene mar. va. Tiene río y tiene mar, sí señor. Pero entonces ellos tenían ya cuerpo de bomberos y nosotros surgimos y fuimos los segundos en Sudamérica. Yo creo que es bastante decir. Yo creo que es un sacar pecho, como lo que he dicho yo antes aquí sobre balón pesado, que no solamente es el único de Colombia que se presentó en estos Juegos Mundiales, sino que es el único de Latinoamérica que se presentó en estos Juegos Mundiales. Vale. Volviendo entonces, un dato curioso refiere que en esos años 30 hubo un proyecto para nivelar las dos lomas de la ciudad. Y las dos lomas eran lo que conocemos ahora mismo como la Carrera Sexta y la loma donde se ubica Hidropacífico. Usted recordará que la loma Hidropacífico es bastante empinada y entonces en el plan que se trazó acá se buscaba que se nivelara a fin de que la ciudad fuera más estable, más definida, se pudiera organizar, se pudiera urbanizar, pero esas cosas no se dieron. Entre otras cosas, la loma Hidropacífico representa para Buenaventura en ganancia que fue el primer cementerio que tuvo en los años 20. Fue el primer cementerio que tuvo. Pero antes que ser cementerio fue gallera. Perdón. No. Fue cementerio primero. Cuando el cementerio en 1952 fue erradicado de allí, porque quedaba muy al centro de la ciudad, figúrese dónde estaba, el centro de la ciudad, entonces se pasó a Anayita. Eso fue lo que le dio crecimiento, nacimiento a Anayita, en el año 52, se lo pasaron allá. Y entonces acá nació una gallera. Esa gallera era propiedad de un señor que había sido coronel de la República, Bermúdez, apellido Bermúdez. Y ya en 1986 es cuando surge el nacimiento de Acuavalle, que transforma para luego vender o entregar a Hidropacífico como está ahora. Pero luego, y según nuestro programa anterior, Sí, señor. ahí Está el Cine tiene lugar Buenaventura. el Cine Buenaventura. El Cine Buenaventura, sí, señor. Se crea el Cine Buenaventura, que fue el cine más grande en envergadura, me refiero en área de periplo. Era un solo piso, un solo nivel, tenía altillo que servía de escenario de teatro y la pantalla era elevada, entonces todo el mundo levantaba la cabeza para ver allá y tenía que levantar bastante la pantalla por cuanto era un solo nivel, entonces cualquier persona que estuviera al frente, y en esa época las señoras usaban mucho sombrero y los varones también usaban mucho sombrero y no se los quitaban, entonces fastidiaba al vecino. Entonces teníamos allí, y en ese Cine Buenaventura se hacían diversidad de espectáculos, no solamente cine, sino teatro. Ahí fue donde nos presentábamos nosotros, el grupo de la UFA y demás, pero también había corrida de toros, juegos de baloncesto, corridas de toros, juegos de baloncesto, reuniones políticas, coronación de reinas, diversidad de cosas. Porque todo era el gran auditorio de la ciudad. Era el gran auditorio y todo el bancaje que tenía, todo el cupo para asientos que tenía eran bancas
bancas generalmente para 4 o 5 personas, iban una sucesiva, entonces las podían retirar y el escenario quedaba disponible. Y en todo a su alrededor tenía una especie de palco, que era lo que se usaba cuando había teatro. Maestro, Sí, ¿y señor. qué es, en términos sencillos, el Club Rotario? ¿Quiénes lo conformaban? Cuando digo quiénes, es qué tipo de personas se asociaban y cuáles son las motivaciones de la organización. El Club Rotario ha tenido por norma, desde siempre hasta el presente, de que solo admite un profesional en cada rama. Por ejemplo, un periodista, un abogado, un ingeniero, y así sucesivamente va buscando una representación de la sociedad, un comerciante, José Fernández en ese caso, ¿no?, que tenemos así. Es la forma de constituirlo. Y de esa manera se hacía. Por ejemplo, el Club Rotario nace con 23, tenían que haber sido 23 personas que representaran cada uno en su rango una exclusividad. Y los clubes siempre se han acompañado de sus damas, las esposas, que han sido un baluarte extraordinario, como siempre la mujer. Por la forma como se presenta, da lugar a pensar que de alguna manera es una organización exclusiva, un poco elitista, pero tiene una vocación de servicio. ¿Cómo lo explicamos esto? Yo creo que tiene más que todo una gran vocación de servicio. Yo creo que al no aceptar más de un representante de cada gremio poblacional, lo hacen es buscando evitar saturar o tener choques entre ellos mismos. Lo cierto sí es que cuando la gente pone voluntad de servicio, cada quien se afina en su parte. Por ejemplo, mi hijo Roberto es abogado y mi hija Ángela es abogada, y ambos pertenecieron al club, a pesar de que ambos eran abogados. Pero mi hijo es abogado en lo civil y mi hija es en lo penal. Entonces sí se hizo esa exclusión, pero ambos pertenecieron. Y yo entré por el periodismo. Esta institución hace algunos aportes importantes a la ciudad, algunas instituciones que son subsidiadas por ella, y estamos llegando al final de nuestro programa. Sí, señor. Algunas instituciones, como por ejemplo ellos crearon ¿cómo se llama? Según su propio libro, Sí. El Ancianato San José. El ancianato, en él estaba pensando, el ancianato, la sí, señor. institución que hoy se conoce como el ¿Cómo no, Colegio señor? Salesiano, Sí, señor. para la época del Niño Jesús. También Jesús para esa adolescente. época habían creado en el hospital una sala cuna, el Club Rotario, que murió después, eso no se sostuvo, y también hicieron un parque que tuvieron allí. Ellos fueron los propulsores de crear la imagen de Monseñor Gerardo Valencia Cano al lado de la catedral, Sí, el el parque, parquecito que el tenemos allí. Ese parque lo hizo el Club Rotario y fue quien costeó también la imagen de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Ha tratado de distinguirse en una forma u otra, sí, señor. Bueno, maestro, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido muy interesante. Vuelvo a preguntarle, como en las ocasiones anteriores, ¿cómo se ha sentido? Regiamente, hay una gran virtud en esto que hago con usted, y es por lo que le dije en la vez anterior. Usted me da cuerda. Cada vez que usted me hace una pregunta, me da la oportunidad de desarrollar un tema, porque aunque uno quiera tenerlo todo inmediato, se confunde a veces y se queda en el vacío. Entonces es bueno que un consueta le dé a la pista, y usted lo hace de maravilla, señor. Y cuando yo le pregunto cómo se ha sentido es porque evidentemente me doy cuenta que hay muchos detalles en los que usted Muchísimo. no entró en el libro, ¿verdad? Correcto, muchísimo, Y- sí. Y siento que tiene mucho significado para aquellas personas que se quieran interesar en estas cosas. ¿Cómo no? Y es que ni en el libro ni en este programa se puede uno integrar en tantas cosas que han sucedido. Mire que en este mismo programa hemos avanzado y hemos retrocedido constantemente. Es decir, como un péndulo, ¿no? Buscando las claridades. El vaivén de la El historia. vaivén de la historia, sí, señor. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Yubarta, gracias a Gersaín Díaz Osorio. Muchas gracias. Usted es una de esas grandes beneficios que recibió Buenaventura, los inmigrantes.
Yo los añoro. Además, cuando yo hablo de los inmigrantes, me acuerdo de mi mamá que vino de Tumaco y mi hermano Líder Renato Batalla que vino de Tumaco. Mi padre llegó de Tuluá. Si es que mi familia han sido de inmigrantes también. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Igual a nuestros televidentes, pues nuestro propósito con este programa es entregarles a ustedes esa rica historia que atesora el maestro Roberto Lozano Batalla, pero que él generoso la quiere compartir, porque de eso se trata y su trayectoria por la ciudad sí nos lo ha demostrado. Nosotros queremos que ustedes pues vivan y se apropien de esto que él generosamente nos entrega. Les agradecemos y por supuesto les estamos invitando a continuar con la programación de Yubarta Televisión. Respondieron a la invitación para poder desarrollar el campeonato. Por ejemplo, al Club al Club de Leones de Buenaventura le hicimos la misma propuesta que le hicimos al señor alcalde y a las demás entidades, que fueron 24 en total a las que convidamos para ayudarnos. Y el Club de Leones a los 2 días nos entregó un cheque por 5 millones de pesos en efectivo, es decir, con plata para cobrar de inmediato y poder diligenciar. Luego vino el aporte por parte de la empresa Apuestas Unidas de Colombia, quien públicamente hizo conocer que nos había dado los uniformes para competir allí, pero nos dio los uniformes que nosotros le habíamos pedido para 30 dignatarios, incluidos los jueces y árbitros, 30 uniformes. De esos 30 uniformes no hubo calzado, solamente los uniformes en sí. Y se evalúa que ese aporte acopió unos 4 millones de pesos y entonces ya suman 9 a los 5 del Club de Leones. Luego vino para saludar al maestro Roberto Lozano Batalla, quien también hizo parte durante mucho tiempo de esta institución y pues sobre todo empezando mi felicitación por la participación de Balón Pesado en Cali. Muchas gracias, Gersaín, muchas gracias a Yubarta. Es una ocasión magnífica para que Buenaventura se entere de primera plana cómo nos fue en el Mundial. El Mundial recibió inscripción de 120 países, solo compitieron 108, pero hay que tener en cuenta que triplicó de sobra el número de países que habían competido en los Juegos Panamericanos de Cali, que eran 36 porque era un solo continente, esta vez eran los 5 continentes que estaban en competencia. Nosotros logramos esa participación gracias al empeño decidido de la clase política bonaerense, liderada por el doctor Edinson Delgado Ruiz, senador de la República, y con el apoyo incondicional también de parte de mi alcalde, Bartolo Valencia Ramos, quien nos dio el mayor aporte. Pero junto con esos mayores aportes hay que tener en cuenta otras entidades que también. Los Juegos Mundiales fue muy escasa, casi que mediocre comparativamente con la calidad del evento que se estaba presentando. Pero Cali se benefició grandemente porque se hicieron obras de ornato para la ciudad que nos han quedado, como nos quedaron tantas glorias en ese aspecto de los Juegos Panamericanos. Entonces así desarrollamos nosotros con 36 millones, lo que debió haber tenido un aporte de 50, y pues por lo mismo nos vimos restados en muchas circunstancias. Es bueno que se sepan estas cosas porque la gente siempre se imagina que si ya nos dio el apoyo de la alcaldía y si ya nos dieron aporte de otras entidades también, y que le hemos hecho la solicitud a 34 de esas 24, de esas 24 solamente 4 aportaron en la forma que le acabo de narrar, y eso fue lo que tuvimos. Pero gracias a Dios nos fue, digo yo, de gratitud permanente para el Señor, que siempre nos arropa, y nos fue muy bien, porque tanto el auditorio como los participantes, como la prensa hablada, escrita, televisiva, los comentarios de
los medios de comunicación en general, todos han sido muy beneficiados. Vino Hidropacífico, quien nos hizo un aporte de 2 millones de pesos, 1.700.000 pesos, y junto con eso nos dio todo el agua que nuestros atletas usaron en los 3 días de competencia. Nos mantuvieron completamente hidratados, así es que nos dieron en efectivo casi 1.800.000 pesos y el agua necesaria para atender esa circunstancia. Eso también vale plata, y entonces serían 2 millones más, y así sube el caudal. Y hubo una entidad de parte de Cali, Calzados Venus, que nos dio 10 pares de zapatillas precisamente para cubrir los pies de los árbitros. De esa manera nosotros reunimos en total con lo que nos dio la alcaldía, a quien le habíamos pedido 50 millones, nos dio 25 millones, más los otros recaudados llegamos a 36 millones y nos quedaron faltando 14 millones. Esto fue lo que le pasó a los Juegos Mundiales, los organizadores de los Juegos Mundiales, ante la expectativa de la nación, el departamento y el municipio, que se quedaron cortos con ellos, y todo el mundo notó que la propaganda para esos Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia, y estamos en compañía de nuestro invitado permanente, de nuestro guía en el programa, el maestro Roberto Lozano Batalla, quien acaba de llegar, yo diría triunfal, de la ciudad de Cali, tras la participación del balón pesado en los Juegos Mundiales, una experiencia que sin lugar a dudas pues ubica de manera muy especial a esta disciplina que es creada en Buenaventura precisamente por nuestro invitado. Y hoy pues para saludarlo y felicitarlo, empezando nuestro programa, les recuerdo a ustedes, nuestros televidentes que nos han venido acompañando, hoy queremos hablar acerca de algunas de esas instituciones que han hecho grandes aportes a la ciudad y particularmente del Club Rotario. Pues es mi oportunidad